Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la lectura del libro. Voy a poner ya el libro a compartir y pues vamos compartiendo. A ver, voy a silenciar algunos audios. Excelente. Vamos compartiendo. Voy a continuar con la lectura del libro. Vamos profundizando y compartiendo. Y como siempre, ustedes tienen también el espacio para que ustedes puedan aportar, que puedan hacer preguntas y hacemos esto también un poco más dinámico, ¿ok? Así que pues, bueno, voy a poner el libro a compartir y continuamos. Voy a retomar el párrafo en el que nos quedamos para entrar un poco en contexto, ¿ok? Aquí estamos. Nos decía el autor. Cuando tomas conciencia de que todas las personas que te rodean tienen heridas llenas de veneno emocional, empiezas a comprender las relaciones de los seres humanos en los que los toltecas denominan el sueño del infierno. Recuerden que el autor pertenecía a la comunidad de los toltecas, ¿ok? Desde la perspectiva tolteca, todo lo que creemos de nosotros y todo lo que sabemos de nuestro mundo es un sueño. Si examinas cualquier descripción religiosa del infierno, te das cuenta de que no difiere de la sociedad de los seres humanos del modo en que soñamos. Este es un lugar donde se sufre, donde se tiene miedo, donde hay guerras y violencia, donde se juzga y no hay justicia. Es un lugar de castigo infinito. Unos seres humanos actúan contra otros seres humanos en una jungla de predadores. Seres humanos llenos de juicios, llenos de reproches, llenos de culpa, llenos de veneno emocional, envidia, enfado, odio, tristeza, sufrimiento. Y creamos todos estos pequeños demonios en nuestra mente porque hemos aprendido a soñar en el infierno de nuestra propia vida. Todos nosotros creamos un sueño personal propio. Miren, esto es bien importante, ¿ah? Todos nosotros creamos un sueño personal propio. Pero los seres humanos que nos precedieron crearon un gran sueño externo, el sueño de la sociedad humana. El sueño externo, o el sueño del planeta, es el sueño colectivo de billones de soñadores. El gran sueño incluye todas las normas de la sociedad, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y sus diferentes formas de ser. Toda esta información almacenada dentro de nuestra mente es como mil voces que nos hablan al mismo tiempo. Esto es lo que los toltecas denominan el mitote. El mitote es como una nubla, como una neblina, como una niebla, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el autor nos está diciendo, nos habla del sueño, ¿no? Nos habla de que todos creamos un sueño, de que todos vivimos en un sueño. Fíjense, ¿ah? Todos vivimos en un sueño. Pero este sueño ha sido creado, ¿no? Cada uno crea su sueño personal, nos dice, pero también hay un sueño que se creó, que es el sueño de la sociedad humana, que es el sueño colectivo, nos dice. Y este sueño incluye todas las normas, las leyes, la religión, la cultura, todo lo que nosotros tenemos como información y que esta información almacenada, fíjense, toda esta información que hemos aprendido, esto que forma parte de este sueño de la sociedad, este sueño comunitario, podríamos decirlo, todo eso forma lo que los toltecas llaman el mitote, que es la nubla, la neblina o el velo, podríamos llamarlo así, como ese velo que no nos permite ver más allá. ¿Ok? Porque nos han enseñado todo, las costumbres, nos han enseñado la forma como nos comportamos de acuerdo a la cultura, ¿no? Todo eso conforma parte del sueño social, el sueño social. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Le doy la bienvenida a los que se están uniendo. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a continuar. Entonces, ahora nos dice.
Pero lo que nosotros somos en realidad es puro amor. Miren, ¿ah? Miren qué bonito. Lo que nosotros somos en realidad es puro amor. Somos vida. Fíjense esta distinción que hace el autor. Primero vemos en el párrafo anterior que todos tenemos un sueño, creamos un sueño, pero que hay también un sueño que incluye las normas de la sociedad, las leyes, la religión, las culturas, todo. ¿Ok? Pero lo que somos en realidad no es nuestra cultura, no es nuestra religión, no es todo lo que nosotros, las costumbres que tenemos socialmente. Lo que somos en realidad es puro amor. Somos vida. Eso es lo que somos en realidad. Y lo que somos en realidad no tiene nada que ver con el sueño. ¿Ok? Y desde aquí, fíjense que el autor llama sueño a todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. El sueño del planeta, nos dice, el sueño externo, el sueño colectivo, el sueño de la sociedad. A eso se refiere. Entonces nos dice, lo que somos en realidad, que somos en realidad puro amor, que somos vida, lo que somos en realidad no tiene nada que ver con el sueño. Pero el mitote nos impide verlo. ¿Ok? O sea, todo eso que hemos aprendido, ¿no? Nos impide verlo. Cuando contemplas el sueño desde esta perspectiva y cobras conciencia de lo que eres, comprendes cuán absurdo resulta el comportamiento de los seres humanos y entonces se convierte en algo divertido. Lo que para todos los demás parece un gran drama, para ti es una comedia. Ves de qué modo los seres humanos sufren por algo que carece de importancia, algo que ni siquiera es real. Pero no tenemos otra opción. Nacemos en esta sociedad, crecemos en esta sociedad y aprendemos a ser como todos los demás, actuando y compitiendo continuamente de un modo absurdo. ¿Ok? Fíjense cómo nos va planteando el autor, ¿ah? Ahora bien, nos dice, imagina por un momento que pudieses visitar un planeta en el que toda la gente tuviera una mente emocional distinta. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a visitar un planeta en el que toda la gente tiene una mente emocional distinta. La manera en que se relacionarían los unos con los otros sería siempre feliz, siempre amorosa, siempre pacífica. Ahora, imagínate que un día te despiertas en ese planeta y que ya no tienes heridas en tu cuerpo emocional. Ya no tienes miedo de ser quien eres. Ya no te importa lo que la gente diga de ti, porque no te lo tomas como algo personal y ha dejado de producirte dolor. Así que ya no necesitas protegerte más. No tienes miedo de amar, de compartir, de abrir tu corazón. Ahora bien, esto solo te ha ocurrido a ti. ¿Cómo te relacionarás con la gente que padece heridas emocionales y que está enferma de miedo? Fíjense, aquí nos trae a la reflexión, nos trae al hacernos conscientes, porque miren, aquí tenemos que hacernos conscientes. La mayoría de personas, la mayoría de personas se relaciona desde sus heridas emocionales. La mayoría de personas se relaciona desde sus heridas emocionales. Entonces, mira dónde nos lleva el autor. Imagínate que estás en un planeta en donde no hay heridas emocionales, en donde todo se relaciona con amor, con felicidad, en paz, en tranquilidad. Y ahora, ¿qué haces tú que tienes que relacionarte, ¿no? De otra manera. Nos dice así, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ok, voy a volver aquí. Nos dice, cómo te relacionarás con la gente que padece heridas emocionales y que están llena de miedo? Porque ya has estado en este planeta, ¿no? No tienes miedo de ser quien eres. Te expresas porque no, nadie se lo toma personal. Pero ahora vuelves y cómo te relacionas. Y nos dice, cuando un ser humano nace, su mente y su cuerpo emocional están completamente sanos. Quizás hacia el tercer o cuarto año de edad empiecen a aparecer las primeras heridas en el cuerpo emocional y se infecten con veneno emocional.
Pero si observas a los niños de 2 o 3 años y te fijas en su manera de comportarse, verás que siempre están jugando. Los verás reírse sin parar. Su imaginación es muy poderosa y su manera de soñar una auténtica aventura de exploración. Cuando algo va mal cuando algo va mal, reaccionan y se defienden, pero después sencillamente se olvidan y vuelven a centrar su atención en el momento presente para seguir jugando, explorando y divirtiéndose. Viven el momento, no se avergüenzan del pasado y no se preocupan por el futuro. Los niños pequeños expresan lo que sienten y no tienen miedo a amar. ¿Ok? Los niños pequeñitos, ¿no? Entre 1 y 3 años. ¿Ok? Así como esta que nos decía de este planeta, ¿no? De este planeta que toda la gente se relaciona feliz, amorosa, en paz, ¿no? Imagínense. ¿Ok? Ahora, ahora nos dice, por eso, los momentos más felices de nuestra vida son aquellos en los que jugamos como si fuéramos niños. Cuando cantamos y bailamos, cuando exploramos y creamos con el único propósito de divertirnos. ¿Ok? Cuando nos comportamos como niños, nos resulta maravilloso porque ese es el estado natural de la mente humana, la tendencia natural. Somos inocentes igual que los niños y para nosotros es normal expresar amor. Pero ¿qué nos ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido al mundo entero? Fíjense, aquí nos hace estas preguntas para reflexionar. ¿Qué creen ustedes? A ver si hasta aquí alguien quiere participar, alguien quiere abrir su micro, aportar algo, de repente preguntar. Yo, Marilu. Fíjate que a mí se me hace bien interesante el tema que estamos tocando, porque justo ahí nos damos cuenta cómo siendo adultos, de todos modos nos seguimos relacionando como niños, porque cómo identificamos que, como dice el autor, o sea, a los 4 o 5 años es cuando empiezan las primeras heridas emocionales, pero pues realmente son con las que nos quedamos. Y por eso como adultos, pues seguimos viéndola con esas heridas, ¿no? Y me hizo, o ya me volteó a ver mal, o a lo mejor ya dijo esto por esto, pero realmente es tu interpretación por tu herida, no por lo que realmente sea. Y siento que en algún momento de la vida, la mayoría de las personas como que no éramos como conscientes de eso todavía, porque pues apenas tiene poquito que se empezó a hablar de todo esto, o bueno, de que más personas están poniendo atención y era como una dinámica, ¿no? Porque yo recuerdo unos años antes y era la dinámica que vivíamos, o sea, o al menos en el lugar donde yo me rodeaba. Y ahorita, gracias a la información que está llegando, pues pones más atención y ya no lo tomas personal y te libera. Pero sí se me hace muy importante identificar nuestras heridas para no hacerlo personal, a veces la situación que tenemos con otras personas. Exacto, exacto. Gracias, gracias Carolina, gracias. Qué importante de verdad reconocer, en primer lugar, reconocer que tenemos heridas emocionales. Tenemos heridas emocionales. Muchas personas que ni siquiera se han enterado que tienen heridas emocionales. Muchas personas que ni siquiera se han enterado de eso, se han hecho conscientes, ¿no? Pero qué bonito que cada vez más podemos tener acceso a este tipo de información y que podemos reconocer y darnos cuenta, tomar conciencia. Ese es el primer paso, ¿no? Reconocer, tomar conciencia, darnos cuenta y ahora ya con este darse cuenta, pues empezar accionar de una forma distinta para poder relacionarte mejor, ¿no? Porque ya estás descubriendo que tienes heridas emocionales y que socialmente nos relacionamos así, desde las heridas emocionales con otras personas que también tienen heridas emocionales. Entonces, por eso es que hay tantos juicios, hay tanta resentimiento, hay tanto
celos, envidia, en fin, una serie de emociones que surgen dadas las heridas emocionales que cada uno tiene. ¿Ok? Entonces, fíjense, y acá nos plantea cómo sería relacionarnos como niños, en Marilu, amor. y Sí. Marilu, a veces también dejamos de hacer muchas cosas Ujú. por tener la aprobación externa, ¿no? Porque ahí también tenemos herida de la humillación, ¿no? Del rechazo, entonces no nos queremos hacer algo y como que, uy, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿No? No nos expresamos por el que dirán. No Exacto. somos, dejamos de ser nosotros mismos. Exacto, exacto. Dejamos de expresarnos libremente, auténticamente, por el miedo a ser rechazados, por el miedo a no ser aceptados, por el miedo o de repente algunas personas que actúan de alguna forma esperando validación, esperando reconocimiento, en fin, una serie de formas en las que tenemos de comportarnos pero que tienen el origen en las heridas, ¿ok? Porque muy pocas personas se expresan naturalmente, como nos ponía el ejemplo el autor, como los niños pequeñitos, que antes de los 3 años son totalmente auténticos, amorosos, alegres, ¿no? Entonces es bien, bien interesante cómo lo plantea aquí el autor en el texto. Ahora nos dice, fíjense, nos decía aquí, somos inocentes, igual que los niños, y para nosotros es normal expresar amor. Miren, es normal expresar amor, pero muy pocas personas lo sienten así. Algunos incluso no pueden expresar su amor, no pueden expresar sus emociones. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de expresar sus emociones, porque incluso se les ha reprimido el expresar sus emociones, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces ahora nos dice, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido al mundo entero? Lo que ha sucedido es que cuando éramos pequeños, los adultos ya padecían esa enfermedad mental, una enfermedad altamente contagiosa. O sea, los adultos que nos educaron a los niños, ¿no? Los adultos que educaron a los niños ya tenían esta enfermedad mental, estas heridas emocionales. ¿Y cómo nos la transmitieron? Nos dice, captando nuestra atención y enseñándonos a ser como ellos. Lo que hacen las personas que nos educan, las personas que nos crían, nos enseñan a ser como ellos. Son nuestros modelos. Así es como trasladamos nuestra enfermedad a nuestros niños y así es como nuestros padres, nuestros profesores, nuestros hermanos mayores y toda una sociedad de gente enferma, se refiere a la enfermedad emocional, nos la contagió a nosotros. Captaron nuestra atención y mediante la repetición llenaron nuestra mente de información. De este modo aprendimos y de este modo programamos una mente humana. Fíjense, bien interesante cómo en un solo párrafo el autor detalla cómo es que ocurre todo esto, ¿no? O sea, un niño nace lleno de amor, lleno de paz, inocente. Totalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese niño? ¿Por qué ese niño después se contagia de esta enfermedad, de estas heridas emocionales? ¿Por qué? Porque está rodeado de adultos. Adultos que están captando nuestra atención, como nos dice aquí en esto que estoy resaltando, captando nuestra atención y enseñándonos a ser como ellos. Y así es como trasladamos nuestra enfermedad a nuestros niños y así es como nuestros padres, nuestros profesores, nuestros hermanos mayores y toda una sociedad de gente enferma nos la contagió a nosotros. Captaron nuestra atención y mediante la repetición, porque claro, se comportaban así todos los días, ¿no? Con sus heridas emocionales, así se comportaban todos los días. Mediante la repetición, llenaron nuestra mente de información. De este modo aprendimos y de este modo programamos una mente humana. Poderosísimo,
poderosísimo. ¿Ok? El problema reside en el programa, en la información que hemos almacenado en nuestra mente. Una vez captada la atención de los niños, les enseñamos un lenguaje, les enseñamos a leer, a comportarse y a soñar de un modo determinado. Domesticamos a los seres humanos de la misma manera que domesticamos a un perro o a cualquier otro animal, con castigos y premios. Fíjense, miren, parece un poco, parece, no sé, es tal cual como ocurre. Domesticamos a los seres humanos de la misma manera que domesticamos a un perro o a cualquier otro animal, con castigos y premios. Esto es perfectamente normal. Lo que llamamos educación no es otra cosa que la domesticación del ser humano. Fíjense, lo que llamamos educación no es otra cosa que la domesticación del ser humano. Tal cual. Nos educan, entre comillas, lo que llamamos educación, nos educan con castigos y premios. Esa es la domesticación del ser humano. Tal cual nos domestican a los seres humanos, a los seres humanos, tal cual como se domestica a los perros. Interesante cómo lo plantea el autor, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, si quieren opinar aquí al respecto, estoy atenta a sus preguntas, pueden abrir sus micros, si quieren también escribir en el chat o en los comentarios, quienes están conectados en Facebook. A ver, adelante, adelante, lo que quieran compartir. De repente suena un poco extraño, ¿no? Como que nos domestican, ¿no? Y Marilu, y por ejemplo, los que también llevan estudios universitarios, bueno, yo no llevé universidad, solamente estudié en un instituto 3 años, ¿no? Igual, ¿no? O sea, los que llevan estudios superiores, universitarios, también se siguen domesticando, muy aparte de la información de la carrera, ¿no? Muy Eh, aparte, ¿ya? Porque los profesores igual están con sus programas, que tienes que trabajar para eso, ¿no? O sea, los hacen, ¿no? Como que depender, ¿no? Como que Exacto. ellos no pueden ser capaces, sino que tienen que depender de un trabajo, ¿no? Todo eso forma parte de la domesticación. Todo eso forma parte y mira qué interesante porque la educación, por eso nos dice, ¿no? La educación también es parte de la domesticación, o sea, es lo que nos enseñan. Nos enseñan que así es como tiene que ser, ¿no? O sea, ahí nos enseñan muchas cosas. Los profesores, todo eso, nos están enseñando su forma de comportarse, sus pensamientos, sus ideas, todo eso nos lo están enseñando y las personas que van a aprender de ellos, pues aprenden también esas cosas. Sí, Sí, pues interesante. que les comenté ayer en el taller, yo el sábado tuve reunión con unas compañeras del colegio, Ajá. bueno, amigas, y una de ellas tiene como 3, 4 maestrías, Ujú, pero todo no es, o sea, se le ve bien, pero no la veo feliz. mm, O sea, puede tener todo, ¿no? De repente todos los conocimientos, todo, ¿no? Pero creo que eso no es lo que transmite. ujú, ujú. Poderoso, poderoso, ¿no? Fíjate, o sea, Ella ha llevado terapias con psicólogos, sabe algo de estos temas, ¿no? ajá, Bueno, y me gustó conversar con ella porque, o sea, a veces hay personas que tú conversas, Marilu, y como que inconscientemente te bloquean. O sea, ellos no se dan cuenta de que su cuerpo, o sea, su programa no permite que esa información ingrese. Se les cae algo entre una llamada, o sea, cualquier distracción. exacto. En cambio, yo la veía ella bien aperturada, que sea, se podía conversar, todo, ¿no? Ujú, Y qué bonito que hay gente como dice también, que quiere cada vez, está más despertando, ¿no? Que quiere saber más, o sea, ¿no? ¿Qué más sigue, no? ¿Qué más hay, no? Porque todos se levantan con eso. Y ahora, ¿qué más? Voy a trabajar otro día más, otro día más. O sea, yo antes, un tiempo que yo me levantaba así, Marilu, pero eso era cuando estaba en el colegio, ¿no? Y decía, otro día más, perdí el colegio y después terminé el colegio, la universidad.
y ahí trabajar y todos los días va a ser lo mismo. Así, Marilúa, yo miraba al cielo o miraba el techo de mi cuarto y me levantaba con esa pregunta. Ujú. Y mi cuerpo, yo me preguntaba, era como que, o sea, como que mi cuerpo decía, "Ah, más de lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces, creo que ahora la gente está despertando más ese nivel de conciencia. Exacto, exacto. Y a eso tenemos que llegar, a ese despertar, que es tan importante. Excelente. Gracias, gracias, Lisette, gracias. Le doy el pase a Carolina que está levantando la mano. Adelante, Carolina. Fíjate que la palabra domesticar se oye bastante fuerte. O sea, porque nos comparan por literal con un animal, ¿no? Y Mm. sí, literal, por eso creo que es importante el autoconocimiento, porque pues te da la oportunidad de discernir qué realmente es lo que quieres, lo que te gusta y no como, porque de verdad que está bien fuerte, porque si no ponemos atención en esto, la gente se sigue domesticando, o sea, toda la vida vives pues literal como un animal. Imagínate. Y sí, tal cual como lo dices, o sea, sí se siente bien fuerte, o sea, ¿cómo que hemos sido domesticados como si fuéramos perros? ¿No? ¿Cómo? O sea, pero sí, es la domesticación, es la programación que hemos aprendido, ¿no? Es esa programación que hemos aprendido, hemos sido domesticados, nos dice el autor. Entonces, hay que hacer esa toma de conciencia. Hay que hacer esa toma de conciencia porque seguimos en esto y nos parece algo normal. No, no nos damos ni cuenta. Hemos entrado en eso y no nos damos ni cuenta. Y estamos todos los días viviendo de esa forma. Nos parece. Estamos en modo automático, Marilu, es un modo automático, no solamente, ni siquiera viviendo, porque es sobreviviendo. O sea, todos los días más lo mismo, como dicen, ¿no? Repitiendo días, meses, todos los días lo mismo. Esperar tu mes de vacación, sin trabajar y así, sin sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, ya es tiempo de que cada persona vaya tomando conciencia, vaya expandiéndose, recibiendo este tipo de información que es tan necesaria, pero todavía incluso hay mucha gente que se resiste a este tipo de información, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que todavía se resiste, todavía no hay una toma de conciencia adecuada todavía, pero bueno, vamos avanzando en ese proceso. Gracias, gracias, gracias. Excelente. Voy a continuar leyendo un poco más. ¿Ok? A ver, ahora nos dice entonces, ay, nos dice, al principio tenemos miedo de que nos castiguen, pero más tarde también tenemos miedo de no recibir la recompensa, de no ser lo bastante buenos para mamá o papá, o un hermano, o un profesor. Fíjense lo que nos decía, ¿no? De que hemos sido educados con premios y castigos, ¿no? Premios y castigos. Así nos han domesticado, ¿no? Y nos dice acá, al principio tenemos miedo de que nos castiguen, pero más tarde también tenemos miedo de no recibir la recompensa, el premio, de no ser lo bastante buenos para mamá o papá, o un hermano o un profesor. De este modo es como nace la necesidad de ser aceptado. Fíjense, de este modo es como nace la necesidad de ser aceptado. Y si se dan cuenta, estamos todo el tiempo, desde la forma como nos han enseñado a comportarnos, estamos todo el tiempo cuidándonos del castigo y buscando los premios. Estamos buscando, porque dice acá, de este modo, nace la necesidad de ser aceptado. Antes de eso no nos importa si lo estamos o no. Las opiniones de la gente no son importantes y no lo son porque solo queremos jugar y vivir en el presente. ¿Ok? El miedo a no conseguir la recompensa se convierte en el miedo a ser rechazado. Y el miedo a no ser lo bastante buenos para otra persona es lo que hace que intentemos cambiar lo que nos hace crear una imagen. Imagen que intentamos proyectar según lo que quieren que seamos, solo para ser aceptados, solo para recibir el premio. De este modo, aprendemos a fingir que somos lo que no somos y perseveramos en ser otra persona con la única finalidad de ser lo suficiente buenos para mamá
papá, el profesor, nuestra religión o quien quiera que sea. Y con este fin practicamos incansablemente hasta que nos convertimos en maestros de ser lo que no somos. Fíjense, miren, miren, tremenda información que hay aquí. Lo voy a volver a leer. Este párrafo está bien poderoso. El miedo a no conseguir la recompensa se convierte en el miedo a ser rechazado. Y el miedo a no ser lo bastante buenos para otra persona es lo que hace que intentemos cambiar, lo que nos hace crear una imagen. Imagen que intentamos proyectar según lo que quieren que seamos, solo para ser aceptados, solo para recibir el premio. De este modo, aprendemos a fingir que somos lo que no somos y perseveramos en ser otra persona con la única finalidad de ser lo suficientemente buenos para mamá, papá, el profesor, nuestra religión o quien quiera que sea. Y con este fin practicamos incansablemente hasta que nos convertimos en maestros de ser lo que no somos. Tremendo, ¿ah? Pero pronto, nos dice, olvidamos quiénes somos realmente y empezamos a vivir nuestras imágenes, porque no creamos una sola, sino muchas diferentes, según los distintos grupos de gente con los que nos relacionemos. Una imagen para casa, una para el colegio y cuando crecemos, unas cuantas más. Ahí es cuando salen ya, aparecen las máscaras que nos ponemos, ¿no? O las imágenes que nos ponemos cumpliendo los diferentes roles, ¿no? Una imagen para la casa, una para el colegio y en fin. Y esto funciona de la misma manera cuando se trata de una simple relación entre un hombre y una mujer. La mujer tiene una imagen exterior que intenta proyectar a los demás y cuando está sola, otra de sí misma. Lo mismo pasa con el hombre, que también tiene una imagen exterior y otra interior. Ahora bien, cuando llegan a la edad adulta, la imagen interior y la exterior son tan distintas que ya casi no se corresponden. Interesante, ¿no? Interesante. A ver, aquí les paso el micro. A ver, ¿qué opinan? Esto está un poco controversial. A ver, cuéntenme. Mm. Buenos días, Marilu. Hola, hola, bueno. ¿Cómo, cómo hemos aprendido, ¿no? O sea, de nuestros padres, nuestras generaciones, o sea, la manera de actuar, que como dice, queremos agradar, o sea, ¿no? De una forma a otra forma, este, porque a veces también por el rechazo que hemos recibido y queremos agradar en ciertas, como dice, y actuamos ciertos comportamientos ante un grupo de personas, ante otras personas, ¿no? Como es eh, hasta que tomemos conciencia realmente de lo que hemos recibido y poder cambiar eso, ¿no? Recuerdo, como dice antes, cuando dice, y a veces yo he repetido a veces cuando decían, ya, tienes que comer y te voy a dar un chocolate o te voy a dar un chupetín, tienes que hacer esto, o sea, nos condicionaban, Y ¿no? ahí está la condición, la domesticación con premios, La imagínate. doméstica, sí, eso es lo que me he hecho recordar, porque me acuerdo, sí, tienes que hacer esto y te voy a dar un chupete, tienes que esto ya, igual. Y la domesticación, pues qué fuerte en realidad esto. No lo había visto ¿Sí, muy sí bien o esto, no? pero Terrible. sí, Suena fuerte, como sí, decía Carolina, pero zona es así fuerte. como nos han enseñado. Nos han enseñado, pues sí, pero bueno, a tomar conciencia nomás. Gracias, Exacto. Marilu. Gracias, gracias Irma, gracias, Sí, exacto. A tomar sí, conciencia, porque fíjense que ujú. así nos han enseñado. Suena fuerte, pero realmente nos han enseñado así, con premios y castigos, y por eso es que estamos después buscando aprobación. ¿No? Y muchas personas se sienten muy mal, emocionalmente hablando, se sienten muy mal cuando, cuando alguien no valida no sé, su forma de ser, y cuando no los aceptan en algún grupo, en fin, ¿no? Imagínense.
Es terrible, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas heridas emocionales que se forman y como les decía, nos relacionamos desde nuestras heridas emocionales. Y es interesante darnos cuenta, y este libro nos está enseñando a darnos cuenta, a tener este descubrimiento, este autoconocimiento, ¿no? Porque esto es lo que yo comparto en este espacio, el aprender a conocernos a nosotros mismos. Pero ahora, ¿qué haces con este darte cuenta? Pues ahora tienes que empezar a desarrollarte y empezar a permitirte ser guiado para que puedas tú desarrollarte mejor cada vez. Yo te ofrezco mi guía, tengo diferentes programas, brindo sesiones de coaching individuales, sesiones de coaching grupales también. Estoy ahora también dirigiendo este programa de amor propio, Fortalece tu amor propio, un programa bastante completo en el que te apoyo a desarrollar tu autoconfianza, tu seguridad, a que aprendas a conocerte y a identificar muchas cosas. Por ejemplo, hoy día hemos hablado del propósito. Es poderosísimo. O sea, cada día estamos trabajando temas diferentes. Este programa va de lunes a viernes. Es un programa muy completo, dinámico, no es teórico. Y va de lunes a viernes porque requerimos desarrollar y fortalecernos. Requerimos, así tal cual como nos han domesticado mediante la repetición y todos los días nos enseñaban a hacer determinadas cosas que ya se convirtieron en nuestras acciones habituales, que ya lo hacemos en automático. De esa misma forma, tú requieres incorporar nuevos hábitos, hábitos de amor propio, hábitos de reconocimiento de ti mismo, de ti para ti. Ese tipo de hábitos, de hablarte con respeto, de hablarte con amor, con compasión, de no estarte juzgando y criticando todo el tiempo a ti mismo, porque fíjate que tú te juzgas, te criticas, o sea, todo eso tienes que ir identificando, transformando y generando nuevos hábitos de comportamiento contigo mismo. Por ahí empezamos. Ese es el amor propio. Y de ahí se deriva a todas tus relaciones, porque el amor propio es la base de todas las áreas de la vida. La familia, los amigos, la pareja, las labores, las finanzas, la espiritualidad, tu integración a la comunidad, todo eso tiene que ver. Entonces, te invito a que participes de este programa, Fortalece tu amor propio. Escríbeme para poderte apoyar con tu registro. ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Gracias, gracias. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan un maravilloso día. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, buenísimo. Gracias, Marilu, gracias, interesante. Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao.